El siguiente video tiene como objetivo obtener la representación en variables de estado cuando un sistema está expresando por más de una ecuación diferencial. En un video anterior se había visto cómo obtener la expresión de la ecuación diferencial a partir de los componentes que lo conforman para un sistema masa-resorte amortiguador. Como nosotros podemos observar en este ejemplo, tenemos más de una masa, más de un resorte y más de un amortiguador, obviamente más de una salida, y en este caso solamente una entrada. Podría tener más de una entrada, pero en este caso solo tengo una. Y las ecuaciones diferenciales que yo tengo aquí son las que se muestran. Entonces, ¿cómo obtener la representación en variables de estado? Procedo de la misma manera que se hizo en los ejemplos anteriores. Debo de plantear sus variables de estado y las variaciones de las variables de estado. No olvidar que el número de variables de estado corresponde al orden máximo de la ecuación diferencial. En este caso, como el orden máximo es 2, habrá 2 variables de estado por cada una de las ecuaciones diferenciales. Por lo tanto, yo debería tener 4 variables de estado para las 2 ecuaciones diferenciales, cuyo orden máximo sería 2. Entonces lo represento de esa manera. Entonces yo pongo aquí variables de estado con la siguiente notación. Recordar que en el video anterior yo ocupé para la representación en variables de estado x sub 1, x sub 2, x sub 3 hasta x sub n. En este caso yo ya ocupo lo que sería x sub 1, x sub 2. Entonces puedo reutilizar o más bien renombrar una nueva variable de estado y seguir con el proceso que anteriormente ya se había ocupado. Entonces yo en este caso voy a ocupar la representación de teta y procedo. Entonces tendría teta sub 1 y teta sub 2 que corresponden a mi primera ecuación diferencial. Por lo tanto, x sub 1 valdría teta sub 1, x sub 1 y teta sub 2, x sub 1 punto. Y esto corresponde a la primera ecuación diferencial. Necesito otras dos variables de estado para mi siguiente ecuación diferencial. Por lo tanto, yo debería de tener teta sub 3 y teta sub 4. Donde teta sub 3 no es otra cosa más que x sub 2 y teta sub 4, x sub 2 punto. Y necesito también la variación de las variables de estado. Entonces, ¿cómo obtenerla? Tengo que derivar tanto el lado derecho de la ecuación como el lado izquierdo de la ecuación para cada una de las variables de estado. Por lo tanto, yo tendría teta sub 1 punto igual a x sub 1 punto, pero yo me doy cuenta que eso a su vez también es teta sub 2 y luego teta sub 2 punto, no es otra cosa más que x sub 1 punto, que si ustedes observan es exactamente igual a lo que tengo en mi ecuación diferencial, que en este caso debería obtenerlo despejando de esta ecuación diferencial. Y luego debería tener teta sub 3 punto, que no es otra cosa más que x sub 2 punto, que si yo observo también de mis variables de estado no es otra cosa más que teta sub 4 y teta sub 4 punto, que no es otra cosa más que x sub 2, 2 punto. Y yo puedo observar otra vez que también ya está obtenido en esta ecuación diferencial, por lo tanto yo lo debería despejar de esta ecuación. ¿Ok? Entonces, prosigo. Para poder obtener x sub 1, x sub 2, los despejo de las ecuaciones anteriores. Entonces despejaría lo que es x sub 1. X sub 1 punto no sería otra cosa más que menos b sub 2 sobre m sub 1 por x sub 1 menos x sub 2 punto menos k sub 2 sobre m sub 1 por x sub 1 menos x sub 2 menos b sub 1 sobre m sub 1 x sub 1 punto menos k sub 1 sobre m sub 1 por m x sub 1. Ocupando la representación en variables de estado expresada con anterioridad, yo debería de obtener lo siguiente. X sub 1 punto no es otra cosa más que menos b sub 2 sobre m sub 1 por, ahora recordar que x sub 1, 2 puntos sería teta sub 2, pero lo sigo dejando como lo obtengo de mi anterior ecuación diferencial para por el momento mantener la correspondencia. Después ya puedo hacer la variación, no hay problema tanto aquí. Sigo. Luego sería teta sub 2
menos teta sub 4 menos k sub 2 sobre m sub 1 por teta sub 1 menos teta sub 3 menos b sub 1 sobre m sub 1 por teta sub 2 menos k sub 1 sobre teta sub, k sub 1 sobre m sub 1 por teta sub 1. Y ya tendría lo que es x sub 1 punto. Procedo exactamente igual para x sub 2 punto, que no es otra cosa más que menos f, que es la entrada, sobre m sub 2 menos b sub 2 sobre m sub 2 por x sub 2 punto menos x sub 1 punto menos k sub 2 sobre m sub 2 por x sub 2 menos x sub 1. Ocupando la representación en variables de estado, yo tendría x sub 2 punto es igual a menos f sobre m sub 2, que no hay variación porque pues no se queda expresado igual, menos b sub 2 sobre m sub 2 por teta sub 4 menos teta sub 2 menos k sub 2 sobre m sub 2 por teta sub 3 menos teta sub 1. Y aquí ya casi termino. Ahora, ¿qué necesito obtener? La expresión concreta de la representación en variable estado, no olvidando que tengo como una matriz A, un vector B y un vector C y un escalar D. Entonces, ¿cómo obtenerlo? Bueno, pues entonces necesito escribir no otra cosa más que su variación de las variables de estado en esta nueva ecuación, que sería esa derivada del vector de las nuevas variables de estado que yo ocupo, que sería teta sub 1, teta sub 2, teta sub 3 y teta sub 4. ¿De acuerdo? A continuación vendría lo que es mi matriz A. Ocupo un espacio lo suficientemente grande para escribir mi matriz y lo multiplica por un vector teta sub 1, teta sub 2, teta sub 3, teta sub 4. ¿De acuerdo? Entonces, para mi primera ecuación, que es teta sub 1, ocupo lo que sería mi primera variación de variables de estado, que corresponde a teta sub 2. Y como solo corresponde a teta sub 2, eso implica que solo aparece teta sub 2. Teta sub 1, teta sub 3 y teta sub 4 no existen. Por lo tanto, para mi primera expresión que corresponde al renglón de la matriz A, debería ser 0, dado que teta sub 1 no aparece. Luego, teta sub 2 sí aparece, por lo tanto debería ser 1. Teta sub 3 no aparece, por lo tanto es 0. Y teta sub 4 es 0. Ok, ya terminamos con teta sub 1. Vamos con teta sub 2. Teta sub 2 ya lo obtuve, que es x1, 2 punto. Y lo obtuve de esta expresión. Si ustedes observan, ya tengo teta sub 1, teta sub 2, sub 3 y sub 4. Por lo tanto, tengo que agrupar los términos de tal forma que aparezcan en el segundo renglón de la matriz A. Por lo tanto, yo debería tener lo siguiente. Para teta sub 1, aparece tanto aquí como aquí. Por lo tanto, ¿cómo quedaría mi expresión? Como menos k sub 2 sobre m sub 1 menos k sub 1 sobre m sub 1. Y para teta sub 2, ocupándolo de esta ecuación, aparece tanto aquí como aquí. Por lo tanto, mi valor correspondiente a este dato sería menos b sub 2 sobre m sub 1 menos b sub 1 sobre m sub 1. Y luego, siguiendo en el mismo orden, para teta sub 3, para x sub 1 punto, 2 puntos, perdón, serían otra cosa más que k sub 2 sobre m1 y b sub 2 sobre m1. Para mi siguiente variación de la representación de variables de estado, que tengo teta sub 3 puntos, que no es otra cosa más que teta sub 4. Eso quiere decir que para mi tercer renglón no aparece teta sub 1, teta sub 2 ni teta sub 3. Por lo tanto, sí para teta sub 4. Por lo tanto, eso implica que es 0, 0, 0, 1.
¿Y cómo obtener el último renglón? Yo ya lo obtendría directamente de esta ecuación diferencial. Ya tengo teta sub 1, teta sub 2, teta sub 3, teta sub 4. Por lo tanto, ¿cómo quedaría mi último renglón? Como no es otra cosa más que para teta sub 1, que aparece aquí, quedaría k sub 2 sobre m sub 2. Para el siguiente dato, que es teta sub 2, aparece aquí. Por lo tanto, ¿qué tendría? B sub 2 sobre m sub 2. Y si sigo en ese orden, yo debería tener menos k sub 2, m sub 2 y menos b sub 2 sobre m sub 2. Casi termino, ya tengo la matriz A. ¿Qué me falta? Si ustedes observan, para x2 puntos tengo lo que es mi entrada. Por lo tanto, la entrada aparecería en este lugar, que sería el vector b. ¿Cómo representarlo? De la siguiente manera. ¿Cómo debo de tener un vector de 4 renglones, una columna? Y para el primer renglón yo no tengo una entrada, por lo tanto sería 0. Lo mismo para x2 punto, ¿no? ¿De acuerdo? En este mismo renglón no aparece, por lo tanto es 0. Para mi tercer renglón no aparece 0. ¿Dónde sí aparece? Solamente en x2 punto, que corresponde a teta sub 4 punto. Por lo tanto, mi último renglón sí obtendría, o podríamos representar esa entrada y la denoto aquí. Observen, ya tengo mi matriz A, mi vector B, que me falta mi salida. La salida, ¿cómo lo obtengo? Recordar que lo obtengo de mi representación Y, que no es otra cosa más el vector C, por el vector C, que en este caso sería un vector, en vez de ser columna, sería vector renglón, multiplicado por las variables de estado. Sin embargo, como yo ya aquí tengo, y lo puedo observar, dos salidas, que son teta sub 2 y teta sub 4, que yo las tenía aquí representadas en mi sistema, deben de estar representadas a su vez aquí. Por lo tanto, yo renombro la salida y le puedo poner un vector nuevo, en negrita, que no es otra cosa que más una nueva representación de y sub 1 con y sub 2. ¿De acuerdo? Que no es otra cosa más que la correspondencia de mis salidas que yo ya tengo aquí. Por lo tanto, ¿cómo quedaría ahora? Esta nada más es la representación compacta para mantener todos los datos. En esta nueva representación, ocupando la previa, que yo tendría. Bueno, pues entonces yo tendría. ¿De acuerdo? Entonces mi salida sería para x sub 1 y x sub 2, ¿no? Entonces, mi salida yo la tengo aquí. Aquí y aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿yo qué tendría? Bueno, observen, yo aquí tengo en este lado del vector las mismas variables de estado, teta sub 1, teta sub 2, teta sub 3 y teta sub 4. Y en este nuevo vector, antes, previamente en los ejercicios anteriores, o en el video anterior, teníamos un vector de un renglón por n columnas. En este caso debería ser, en los ejemplos anteriores, un renglón, varias columnas, ¿no? Pero en este caso, ¿yo qué tengo? No solamente tengo una salida, tengo dos salidas que ya están representadas aquí. Por lo tanto, debería tener para este nuevo dato un renglón correspondiente a la primera salida y otro renglón correspondiente a la otra salida, que no son otras más cosas que lo que está aquí, representados con mis variables de estado, que a su vez corresponden a la representación en salida del sistema en el esquema que tengo aquí. Entonces, si ustedes observan, para mi primera salida es teta sub 1. Eso implicaría que yo en este primer renglón solamente mantengo este dato teta sub 1. Teta sub 2, teta sub 3, teta sub 4 desaparecen. Por lo tanto, tendría 1, 0, 0, 0. ¿De acuerdo? Ya casi termino. Me falta y sub 2 o mi otra salida, que en este caso está representada con mis variables de estado, que es teta sub 3, x sub 2. Por lo tanto, ¿cómo lo tengo? Si ustedes observan, solamente mantiene para teta sub 3 y teta sub 3 solamente aparecería en esta posición de
de mi matriz, que ya no sería un vector. Bueno, entonces, ¿cómo sería? 0, 0, 1, 0. Y entonces esta sería mi salida. Y por lo tanto ya tendría todo la representación en variables de estado. Su variación de los estados, la matriz A, sus componentes de la variable de estado, sus entradas. Como yo solamente tengo una, la mantengo en el último elemento del vector, pero si tuviera más entradas las tendría correspondientes aquí. Mis salidas compactas en esta nueva, en nuestra nueva representación, que corresponde a esta, más el escalar D, que en este caso es 0, ¿de acuerdo? Entonces, como ya la salida es esta, por lo tanto yo puedo incluso renombrar, como lo dice ahí, Y negrita, si lo quiero dejar como Y, o si lo quiero representar como mis nuevas variables de estado, pues entonces sería Y igual a teta sub 1 y teta sub 3, que son mis salidas. O si quiero también ocupar una nueva salida con negritas como teta, ¿de acuerdo? Y solamente son expresiones. Por lo tanto hemos obtenido o hemos logrado el objetivo del cual era este video.